Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy estamos aquí para hablar sobre un tema muy interesante, que es la evaluación de la STPS, pero en general nos vamos a enfocar sobre el análisis de riesgos. ¿Qué pasa si? El equipo está integrado por Álvarez Cedillo Héctor Hugo, Calva Chávez Mario, Chávez Reyes Javier, Hernández Martínez Adolfo y su servidora, Brenda Damari Bautista Baeza, alumnos del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, de la carrera de Ingeniería Industrial. La materia que estamos abordando es Higiene y Seguridad Industrial, impartida por el docente Nelly Ana Laura Jiménez Zúñiga. Introducción. El análisis What If, o ¿qué pasaría si? Es una investigación creativa a manera de una tormenta de ideas de un proceso u operación, conducida por un grupo de individuos experimentados con capacidad para preguntar o enunciar dudas concernientes a eventos no deseables. A grandes rasgos, en esto consiste dicho análisis. En el presente trabajo se busca mostrar la aplicación del análisis What If en la prevención de riesgos y accidentes en el ámbito laboral, a través de una explicación simple del concepto y el uso de ejemplos para fortalecer los conocimientos obtenidos de la explicación, terminando con una conclusión sobre los conocimientos obtenidos del análisis. ¿Qué pasaría si? Seguimos con la definición. Es la técnica del análisis What If. Es una metodología de lluvia de ideas, en el cual un grupo de gente especializada, familiarizada con el proceso de cuestión, realiza preguntas acerca de algunos eventos indeseables. Su propósito del análisis ¿qué pasa si? Es la identificación básicamente de los riesgos o de los eventos accidentales que pueden producirse a consecuencia indeseable. Un grupo de personas identifica sus posibles situaciones de accidente, sus consecuencias, las protecciones existentes y entonces sugieren y trabajan alternativas para la reducción de sus riesgos. En su forma más simple, la técnica del análisis ¿qué pasa si? Genera una lista de preguntas y de respuestas acerca del proceso. También puede ser una lista tabular de situaciones riesgosas. Bueno, pues esta técnica usualmente revisa el proceso, comenzando por la recepción de la materia prima y siguiendo con el flujo normal, hasta el fin del mismo. Estas preguntas y problemas sugieren a menudo causas específicas para las situaciones de accidentes identificados. La importancia del análisis del riesgo de qué pasa si es importante ya que se utiliza en varios proyectos de las instalaciones y las plantas. En operaciones es muy común en propuestas de cambios en instalaciones, así como cualquier modificación de proyectos de menor entidad o en procesos de bajo nivel de riesgo. Mediante su aplicación se cuestiona el resultado de la presencia de sucesos indeseados que puede provocar consecuencias, las cuales serían adversas dentro de todo el proceso o de la planta. Obligaciones del patrón para el análisis ¿qué pasaría si? Las obligaciones del patrón son establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar su trabajo, debiendo darlos de buena calidad y en buen estado y reponerlos tan pronto dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en los que deban ejecutarse las labores de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. La siguiente es cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud.
y medio ambiente del trabajo, así como disponer de los tiempos de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. A fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se presenta el trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rigen a la empresa. Asimismo, se deberá difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros de los que están expuestos. Obligaciones del trabajador. Las obligaciones del trabajador para el análisis ¿qué pasaría si? Son cooperar con el empresario para garantizar una condición de trabajo segura, cumplir con las órdenes e instrucciones relativas a la prevención y protección de riesgos, informar de inmediato sobre las situaciones que a su juicio extrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, utilizar correctamente las herramientas y medios en los que se desarrollen sus actividades, los medios y equipos de protección personal, así como los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen, relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que desarrolle la misma. Comunicar al empresario las situaciones de salud incompatibles con su trabajo. Corresponde a cada trabajador velar según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y sus instrucciones del empresario. Los trabajadores, con arreglo a su formación y seguimiento a las instrucciones del empresario, deberán en particular usar adecuadamente, de acuerdo a la naturaleza y a los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y en general cualesquiera otros medios de los que se desarrolle su actividad. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario de acuerdo a las instrucciones recibidas de éste. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo a los que tengan acceso. Informar de inmediato a su supervisor jerárquico directo o a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención, o en su caso al servicio de prevención acerca de cualquier situación que a su juicio extrañe por motivos razonables un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por las autoridades competentes con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar las condiciones de trabajo que sean seguras y que no extrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Bueno, pues un ejemplo de una pregunta con el método de ¿qué pasa si? Sería, por ejemplo, ¿qué pasa si la materia prima se encuentra en una concentración errónea? Se evalúan las consecuencias y el grupo podría entonces atreverse a determinar cómo el proceso podría responder. Para el ejemplo, la consecuencia sería si la concentración de ácido fuese del doble, la reacción podría no ser controlada y resultaría en una reacción exotérmica acelerada. Bueno, esto en el ejemplo que estamos analizando. Dentro de las acciones que se realizan para esta pregunta deben de ser las recomendaciones. Ya dando la evaluación de esta pregunta, por ejemplo, en este caso sería la instalación de un sistema de paro de emergencia o tomar medidas especiales de prevención cuando se adicione la materia prima al reactor. Bueno, estas preguntas se deben de documentar al igual que sus respuestas. También deben incluir los riesgos, consecuencias, los dispositivos de seguridad y posibles soluciones. Para la pregunta de what if o qué pasa si, se necesita la descripción de los procesos, los diagramas
y procedimientos de operación. El formato de trabajo típico para el análisis de qué pasa si se compone por el área, el número de plano, fecha de la reunión, nombre de los miembros. Algunos de lo que compone para el formato es la pregunta ¿qué pasa si? Es lo que ocasiona el problema, se puede decir, el problema que tenemos, ese es el de qué pasa si. Las consecuencias o riesgo, qué es lo que ocasiona eso que está pasando, cuál es su consecuencia o cuáles son los riesgos que puede tener. Protecciones, cómo es que lo podemos prevenir ese accidente o como lo quieran ver, algún inconveniente para que no tengan esas consecuencias y no esté nadie en riesgo. Recomendaciones, pues cómo podemos evitarlo para que en algún momento no llegue a pasar ese tipo de problemas. Bueno, del ejemplo anterior del reactor se pueden plantear algunas preguntas. Del qué pasa si, tenemos una que es la que qué pasa si se adiciona un material equivocado en lugar de ácido fosfórico. ¿Qué pasa si la concentración del ácido fosfórico es muy baja? ¿Qué pasa si el ácido fosfórico está contaminado? ¿Qué pasa si la válvula B está cerrada o obstruida? ¿Qué pasa si la proporción de amoníaco dosificada en el reactor sea muy alta? ¿Qué pasa si se detiene la agitación en el reactor? ¿Qué pasa si la válvula C está cerrada o bloqueada? Todas estas preguntas se hacen conforme a un riesgo en específico que se detecta y para evaluar las posibles soluciones. La importancia de estas preguntas es la identificación principalmente de riesgos o situaciones riesgosas en eventos específicos que puedan ocasionar accidentes laborales o una consecuencia indeseable. Bueno, pues esas preguntas y problemas sugieren a menudo, como se le había explicado, causas específicas para las situaciones de accidentes identificados en el trabajo. De acuerdo al análisis de las preguntas con respecto al ejemplo del reactor, se realiza una hoja de trabajo explicando lo que es el proceso en donde contiene diferentes apartados donde se puede explicar la exposición de riesgos que se llegan a presentar en estas diferentes actividades. De acuerdo a la hoja de trabajo, lo que nos menciona es que debe de tener el nombre del proceso, el tópico investigado, que en este caso son las liberaciones tóxicas, el nombre de los analistas y la fecha que se realiza este análisis. Igual también vienen algunas preguntas, algunos apartados donde nos dice que la pregunta es de qué pasa si, la consecuencia o riesgo, las protecciones y las recomendaciones. Una de las preguntas es qué pasa si se adiciona un material diferente a lo que es el ácido fosfórico, y una de las consecuencias es de que sus reacciones de este ácido son muy riesgosas, ya que ciertos contaminantes ahí puede haber ciertos contaminantes en este lugar, o que la producción del producto tenga especificaciones de calidad. Dentro de las protecciones de esta primera pregunta es de que para las protecciones es de que se debe de tener un proveedor confiable para lo que es la materia prima, y la recomendación es asegurarse de que los procedimientos, ya sea el etiquetado, el manejo y el recibo de materias primas existan o ya sean los adecuados. La siguiente pregunta es ¿qué pasa si la concentración del ácido fosfórico es muy baja? Ya que una de las consecuencias es de que si la amonia si los analistas no saben si la amonia ha reaccionado, esta puede ser conducida hasta el tanque de almacenamiento del producto terminado y puede ser liberada al medio ambiente. Para esto se debe de tener como protecciones que el proveedor sea confiable en lo que es la materia prima, y que también se debe de tener una alarma y un detector de lo que es la amonia. Y las recomendaciones es que se debe de verificar la concentración de este ácido
antes de que se llene el tanque de almacenamiento. La siguiente es la de qué pasa si el ácido fosfórico llegase a estar contaminado, perdón. Y para esto las consecuencias es de que las reacciones pueden ser potenciales y riesgosas, ya que si esto sucede, la producción del producto puede estar fuera de las especificaciones de la calidad. De igual manera, para las protecciones de esta pregunta es de que debe de haber un proveedor confiable de la materia prima y también se deben de tener en cuenta procedimientos de manejo de lo que son los materiales dentro de la planta. Y para algunas las recomendaciones de que se debe de asegurar los procedimientos de lo que es el etiquetado, el manejo de estas sustancias y también lo que es el recibo de las materias primas. Otra de las preguntas de qué pasa si que se están analizando es de que si la válvula B está cerrada o está obstruida, y de igual manera para la consecuencia es de que los analistas deben de saber si la amonia ya ha hecho reacción, porque al momento de esto se va a ser conducida hasta lo que es el tanque de almacenamiento. Dentro de las protecciones nos dice que se debe de tener y dar un mantenimiento periódico adecuado, y también se debe de tener una alarma y un detector de lo que es la amonia. Y para recomendación es de que se debe de instalar una alarma de paro, ya sea en lo que es en la bomba A, ya que al detectar un flujo bajo se puede mandar indicación, alguna alerta de que el flujo es bajo a través de lo que es la válvula B. Y la última pregunta para analizar es de qué pasa si se adiciona una proporción muy elevada de lo que es la amonia dentro del reactor, y de igual manera se debe de tener en cuenta si esta no ha reaccionado, ya que también va a ser conducida hasta el tanque de almacenamiento y del producto terminado, y se puede liberar a lo que es el medio ambiente. Para las protecciones de esta pregunta, los analistas mencionan que se debe de tener una alarma y un detector de amonia, y también un indicador de flujo en la línea de lo que es el ácido fosfórico. Y para las recomendaciones es de que se debe de instalar igual una alarma de paro en lo que es la bomba A, para que de esta manera se pueda detectar si hay flujo alto a través de lo que es la válvula B. Como conclusión se puede mencionar que el análisis de riesgos, ¿qué pasa si nos es de gran ayuda? Ya que de este modo podemos analizar ciertos procesos al momento de observar los riesgos que se pueden generar en el transcurso de algún proceso, y de este modo se pueden aplicar algunas soluciones favorables para poder evitar incidentes laborales. Bueno, como mi conclusión, es muy importante saber qué partes componen el formato de qué pasa así, ya que es algo muy importante porque cada parte puede prevenir algún accidente con las recomendaciones o las partes que trae dicho formato. Y pues también es importante saber qué se debe de hacer si existe algún problema, ya que puede ser peligroso y podemos arriesgar al personal para que trabaje o sea peligroso para el producto. Bueno, como conclusión tenemos que en el trabajo se presenta el tema de análisis de riesgos, qué pasa si, en el cual nos presenta la definición, un ejemplo básico para comprender el planteamiento de las preguntas y la importancia de dichas preguntas. Podemos comprender lo básico de este tema, con lo cual al contar con el conocimiento podemos tener más facilidad en el formato típico para este análisis y así entender cómo se plantean las preguntas y cómo se estructura el formato de manera correcta.
Con un ejemplo expuesto que se puede llegar a la conclusión que es importante conocer este tema para prevenir riesgos dentro del área de trabajo a través de preguntas formuladas con posibles casos a suceder, con el fin de desarrollar nuestros pensamientos para resolver y prevenir a través de los conocimientos antes obtenidos en los semestres anteriores. Como conclusión, puedo decir que es importante conocer este tema para poder prevenir los riesgos dentro del área de trabajo a través del análisis de estos con preguntas de situaciones que pueden ocurrir, y resulta interesante la aplicación de conocimientos de otros parciales dentro de este trabajo, con lo cual nos queda mejor comprendido este tema. Bueno, pues como conclusión tenemos que los diferentes métodos que se expusieron en este video principalmente se desarrollan para la identificación de posibles situaciones de accidente, tanto como sus consecuencias, asimismo las protecciones existentes y las que se deberían de implementar. Asimismo, sugiriendo alternativas para la reducción de los riesgos y la identificación de los mismos, tanto como las situaciones riesgosas o específicas de eventos accidentales que pudiesen producir una consecuencia indeseable en el trabajo.